vamos a ver las razones que llevaron al positivismo en América Latina y el impacto que este tuvo en la región. En el video anterior habíamos visto todos los fundamentos del positivismo filosófico o de la filosofía positiva. Habíamos hablado de Augusto Comte y de cuál era su visión de las ciencias sociales y de cómo las ciencias sociales tenían que aplicar un método científico para poderse considerar ciencias, y que pues él finalmente va a ser el padre de la sociología. Veíamos también los 3 estadios que propuso, en los cuales las sociedades tenían necesariamente que avanzar: un estadio teológico, un estadio metafísico y un estadio positivo. Pero en un curso sobre América Latina y la historia de América Latina, ¿qué tiene que ver la filosofía positiva? Bueno, pues la verdad es que la filosofía positiva va a tener un impacto en América Latina inclusive mayor al que tuvo en Europa. Entonces, en este video lo que vamos a ver es por qué ese positivismo científico se dio en América Latina, cuáles fueron las razones para ello. Y hay 3 razones fundamentales. Desarrollemos entonces la primera razón. La primera razón tiene que ver con el espíritu del positivismo. Cuando se habla de positivismo, miramos que Augusto Comte decía que las revoluciones eran lo peor, que las revoluciones traían el caos. Y una revolución era justamente lo que estaba sucediendo en América Latina. ¿Por qué? Porque había un caos, porque justo después de que se habían dado todos los procesos de independencia, empezaron a surgir luchas entre 2 tendencias políticas que hasta hoy son altamente influyentes en América Latina, que son el liberalismo y el conservadurismo. Estas luchas entre liberales y conservadores se dieron a partir de los principios que cada uno enfrentaba. Por un lado estaban los conservadores, que buscaban una economía de carácter proteccionista, es decir, un desarrollo interno de lo que era América Latina, de la economía en América Latina, pero también mantener un orden eclesiástico que se había dado a partir inclusive de la colonia, es decir, mantener todo como estaba. Obviamente estos grupos no querían propiamente una independencia, pero cuando se dieron cuenta que la independencia era inminente, trataron de mantener el statu quo dentro de esa misma independencia. Por otra parte, estaban los liberales. Los liberales lo que buscaban era hacer una apertura económica que para ellos era absolutamente necesaria por el tiempo en el cual se encontraban. Recordemos que estamos en pleno auge de la economía estadounidense, estamos en plena apertura económica con Europa, y habían también muchas tendencias de los imperios informales de Europa, en especial de lo que va a ser el Reino Unido en América Latina, y por lo tanto lo que había que hacer era hacer una apertura económica para poder insertarse en esa economía internacional. Además de ello, los liberales buscaban una libertad política, una apertura política. Eso quiere decir que fueran muchos más los ciudadanos que pudieran tener una participación dentro de la construcción de nación. Entonces, lo que va a decir los positivistas es: para acabar con el caos, para que ustedes dos no se sigan peleando, vamos a poner las 2 mejores pilares que ustedes están proponiendo. Por un lado, ustedes, señores conservadores, nos agrada muchísimo que tengan esta visión del orden, y obviamente vamos a mantener esa jerarquía y ese control sobre la ciudadanía, pues haciendo que la ciudadanía mantenga unos principios y obviamente no busque desordenarse ni busque tener muchas más libertades políticas de las que originalmente había tenido. Pero, señores liberales, de ustedes también nos interesa mucho todo lo que va a ser la apertura económica. Así que el positivismo lo que va a decir es: por un lado necesitamos el orden que nos proveen los conservadores y el progreso del cual hablan los liberales. Ese progreso económico nos interesa también, que va a ser lo que va a unir toda esta teoría del orden y progreso en América Latina. Entonces tenemos por un lado esa primera razón. Segunda razón: las élites van a encontrar en el positivismo las justificaciones a sus propios intereses. Justificaciones que se pueden agrupar en 4 pilares. Primero, justifican la desigualdad.
¿Por qué? Porque es que en la sociedad natural, en las ciencias naturales, vemos que no todos los animales tienen la misma posición, la misma jerarquía, no todos somos iguales. Existen los carroñeros y existe el rey león, no todos somos iguales. El rey león organiza la sociedad y los carroñeros pues obviamente se encargan de la limpieza de lo que sobra y pues viven en unas condiciones inferiores. Eso mismo, pasado a las ciencias sociales, pues lo que va a decir es que no todo el mundo tiene el mismo papel dentro de la organización de una sociedad. Una cosa son los indígenas, los negros, los campesinos y otra cosa los intelectuales, los ilustrados, los militares, que obviamente van a tener una preponderancia dentro de la construcción del Estado-Nación. La segunda justificación tiene que ver con el racismo. Sí, el racismo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que formar una nación en América Latina implicó necesariamente acabar con las visiones de muchos grupos indígenas y también con la participación de las negritudes. ¿Por qué? Porque originariamente tanto el proceso de los encomenderos como el proceso de la esclavitud mantuvo a los indígenas y a los negros en condiciones de inferioridad. Y lo que van a decir los científicos sociales, los positivistas, es que los negros y los indígenas frenan el progreso de América Latina. Y como los indígenas y los negros frenan el progreso, pues hay que traer gente que realmente sirva para la nación. Es decir, hay que traer inmigrantes blanquitos, bonitos de ojos azules que nos arreglen todo lo que está en desorden en América Latina. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay incluso van a tener una fuerte procedencia de inmigración. ¿Inmigración que va a venir de dónde? De Irlanda, de Italia y de España. Y si aparte de estos ejemplos un poco cualitativos quisieran un ejemplo cuantitativo de cómo se veía esto, recordemos que para inicios del siglo XX Argentina tenía un 30% de su población extranjera, europea. Entonces obviamente que hay un racismo que fundamenta el positivismo. Tercera justificación para los intereses de las élites, todo lo que tiene que ver con las restricciones a la soberanía popular. Si los indígenas y los negros no nos sirven para el progreso, tampoco que participen. Pero, aparte de ellos, hay otro sector que no nos interesa que participe y es todos los comunistas, todo lo del proletariado. Cuando la Revolución Francesa se dio, los burgueses se dieron cuenta que si continuaban dando derechos a diestra y siniestra, quienes iban a pedir esos derechos iban a ser los proletarios. Recordemos que los derechos del hombre y del ciudadano hablan del derecho y del hombre y del ciudadano blanco y dueño de los medios de producción. No estamos incluyendo ni a los negros, ni a las mujeres, ni a los pobres. Ellos quedan fuera absolutamente. Entonces, estas mismas restricciones que planteaba el positivismo en Francia van a ser acogidas de manera muy natural por los próceres latinoamericanos. Sí, por San Martín, sí, por Bolívar, todos ellos tenían una afiliación dentro del positivismo. Y, en cuarto lugar, la cuarta justificación para los intereses de las élites latinoamericanas que van a encontrar el positivismo es el autoritarismo. A ver, estamos en un caos, liberales, conservadores, y a la gente no se le puede controlar. Eso quiere decir que Latinoamérica no es apta para la democracia, es todavía muy inmadura para establecer una democracia, para que todo el mundo participe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es establecer un autoritarismo, una dictadura virtuosa. Sí, esto suena terrorífico. ¿Por qué? Porque igual está la palabra dictadura ahí. Dictadura quiere decir que hay una sola persona que decide los designios de la nación y que la gente no puede participar en ellos. Pero lo que van a decir los positivistas es no es una dictadura en el estricto sentido en el que se acaben los poderes legislativos o los poderes judiciales, sino que este señor va a tener un apoyo en el pueblo, la gente lo va a querer mucho. Y con ese apoyo de la gente, pues realmente es la gente la que está buscando un nuevo orden, ¿sí? Y obviamente este señor, como va a ser intelectual, leído, una persona de mundo, pues no va a llevar a una destrucción de la nación o de ciertos sectores de la población de una nación, no, sino que lo que va a poner es el orden que necesitamos, ¿sí? Mano firme, corazón grande. La tercera razón que va a llevar a que el positivismo se dé en América Latina tiene que ver con que los filósofos latinoamericanos consideraron que ya habíamos pasado por los dos estadios que Augusto Comte había propuesto y que eran
el estado teológico y el estado metafísico, y que justamente para todo lo que es esta tercera parte del siglo XIX estábamos viviendo el estadio positivo, y ahí era que teníamos que trabajar. Entonces, dicen los filósofos, mire, el primer estadio ya lo habíamos pasado. ¿Por qué? Porque en el primer estadio habíamos tenido todo un periodo colonial, tuvimos una dependencia del poder eclesiástico, tuvimos en todo lo que fue el feudalismo como sistema económico, el poder de la nobleza y de los militares sobre la región, y pues la baja participación de los que fueron los nativos latinoamericanos. Ahora, se pasó después a un estado metafísico, que fue todos los procesos de independencia que tuvimos, que estuvieron muy bien, que fue toda esa destrucción de las instituciones coloniales, eso estuvo muy bien, pero ahora estamos en un caos. ¿Por qué? Porque es que esas luchas institucionales, esas luchas de la independencia, nos dejaron unas luchas de poder que no logramos solventar. Los liberales se siguen matando con los conservadores y hay que ponerle un pare a esto, porque entonces ¿quién va a gobernar y hacia dónde vamos a progresar? Entonces estamos ahora, dicen los positivistas para esa época, estamos ahora en un periodo positivo. ¿Por qué positivo? Porque aquí es cuando necesitamos ponerle fin a la anarquía, y porque digamos, lejos de estar en un sistema democrático, tenemos que reconocer que somos inmaduros para la democracia, que no todo el mundo puede participar y que tenemos que obedecer y organizarnos para poder en algún futuro llegar a esa democracia utópica en América Latina. Y finalmente este estadio está también impulsado por el vecino que tenemos arriba, que va muy rápido en progreso y nosotros nos estamos quedando atrás. Pero bueno, profe, si eso se dio, si estuvieron esas razones, ¿eso para qué sirvió? ¿Eso tuvo alguna utilidad? De acuerdo con los positivistas, sí que tuvo utilidad, y tuvo una utilidad que se puede ver en tres áreas. Lo primero que tiene que ver con el desarrollo industrial. Un desarrollo industrial que podemos dejar en entredicho porque el 90% de la población mexicana a finales del siglo XIX era analfabeta, así que el desarrollo no está por el lado intelectual, sino por el lado de obras de carriles ferroviarios y ese tipo digamos, de obras de cemento que nos encantan a los latinoamericanos, que sí se estaban desarrollando. Eso por una parte. ¿Y de dónde sale la plata para ese desarrollo industrial? Pues de la inversión extranjera. ¿Cómo conseguimos inversión extranjera? Pues regalando la tierra, es decir, le decimos a los extranjeros que vengan, que inviertan y que aquí tenemos una buena cantidad de tierra. Esta va a ser la razón principal, o una de las razones principales para la Revolución Mexicana, porque México llegó a tener un 96% de su territorio en inversión extranjera. Eso quiere decir que los extranjeros llegaron a ser dueños del 96% de las tierras mexicanas. Y todo esto sin hablar de la expropiación que Estados Unidos ya le había generado a México en años anteriores. Y la tercera área en la que va a impactar el positivismo en América Latina es en lo que tiene que ver con las reformas educativas. La educación, digamos, desde un punto de vista positivo, se le va a quitar a la iglesia, porque era la iglesia la que estaba manejando toda la tendencia educativa, y a la iglesia se le va a quitar este poder para dárselo a instituciones más privadas y con un corte liberal económico mucho mayor. Es decir, ¿qué se iba a enseñar? Pues todas las ideas del positivismo, todas las ideas de la Revolución Francesa, pero además todas las ideas del liberalismo económico, entre ellas Stuart Mill, Adam Smith, etc. Bueno, profe, ¿y tiene algún ejemplo de cómo se dio esto en algún país? Porque es importante que aterricemos estas teorías que vimos en América Latina. Sí, eso es justamente lo que vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver cómo se dio el positivismo en Brasil y en México. ¿Por qué Brasil y México? Primero, porque ellos dos son los ejemplos principales de la idea de orden y progreso, y segundo, porque son los dos países más grandes de América Latina y por lo tanto explican cómo se dio esta tendencia en la región. Con base en todo lo que hemos visto, ¿creen que el positivismo debe seguir teniendo la fuerza metodológica que sigue teniendo en las ciencias sociales? Ya saben que cualquier inquietud que tengan sobre este video lo pueden dejar en los comentarios, y si hay alguna parte de lo que expliqué que no quedó claro o que quisieran tener más información, con gusto la ampliaré. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.